Hola, hola. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Vemos ya bastantes personas conectadas. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar, vamos a iniciar ya en unos cuantos instantes. Muchas gracias por estar aquí. Hay muchas personas, Lina, ya conectadas. Ya Hola a podemos ir todos. arrancando. Pues agradecerles a todos por acompañarnos en este segundo espacio donde vamos a revisar esas consecuencias reales frente a lo que estuvimos revisando en el primer espacio con el caso de las empresas en México. Para los que es el primer momento que nos acompañan, este es un espacio de tres o una secuencia de tres momentos donde hablaremos sobre el caso. La última será presencial, entonces los invito a que se queden hasta el final para conocer cuál va a ser ese lugar donde nos vamos a encontrar para hablar sobre las estrategias. Mi nombre es Lina Jiménez, yo soy cofundadora de Ristec y me acompaña hoy Jorge Álvarez, quien es el cofundador de Pensare. Nosotros somos aliados estratégicos y ya llevamos trabajando un buen tiempito en soluciones y proveer esas estrategias eficientes para las áreas de monitoreo de fraude y también de lavado de activos. Entonces, sin más preámbulos, pues bienvenidos a todos a este espacio. Jorge, gracias a ti por también tu disposición y todo el conocimiento que nos vienes a compartir hoy. Con mucho gusto. Gracias, gracias primero por conectarse. Gracias, Lina, también por fomentar y lograr que este espacio se dé. Y a todo el equipo que ha estado involucrado. Entonces vamos a comenzar. Nos van a compartir en un momento en la pantalla una presentación. Simplemente nos va a servir para ir viendo los temas que vamos a ir conversando y recordar que en la primera sesión hablábamos de qué fue exactamente lo que sucedió para aquellas personas que es la primera vez que van a ver este tema. Vamos a hacer un breve resumen para que estén al tanto de la situación. De hecho, en la sesión anterior me llamó la atención que este acontecimiento fuera de México se conoció poco realmente. Entonces, para quienes no conocen del tema, vamos a hacer un resumen muy, muy breve. Entonces, no sé si Dayana nos puedes ayudar con la presentación y vamos comenzando. Em, ¿Me das porfa el acceso? Buenos días sí, para claro todos. que sí, claro que sí. Algunas fallitas técnicas. Bueno, de los que están aquí, quienes nos acompañaron en la primera sesión, alcen la manito, si se puede por acá, o reaccionen para conocer quiénes estuvieron acompañándonos. Súper, gracias. Sí, listo. Ok, bueno, en lo que se comparte la presentación, déjenme hacer un resumen de lo que vimos la sesión anterior. Y para quienes no sepan, aquí en México el año pasado ocurrió un acontecimiento sin precedentes en temas de sanciones y en temas regulatorios y en temas de prevención del lavado de dinero. Todo nace de ciertos cambios que hubo en las leyes norteamericanas. En esencia, hubo o en 2024 salió una ley relacionada al fentanilo. A inicios de 2025, Estados Unidos también determina que las instituciones que son o que están relacionados al tráfico de fentanilo son consideradas como terroristas y le da ciertos atributos al FinCEN. ¿Qué atributos le da al FinCEN? Primero le dice que puede designar instituciones extranjeras como entidades de preocupación primaria en torno al lavado de dinero. También lo que les permite es bloquear transferencias y acceso al sistema estadounidense. Y por supuesto les permite también prohibir operaciones o relaciones comerciales en dólares. Y básicamente todo esto es mediante una aplicación unilateral de parte de Estados Unidos hacia estas instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a mediados de año, para ser precisos, en junio, el FinCEN acusa a tres instituciones financieras
para o de facilitar pagos para la compra de precursores químicos de China. Todo esto para procesar, o bueno, precursores químicos para el fentanilo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto, además de la acusación, viene una sanción y la sanción es desconectarlos del sistema estadounidense y se emite una fecha de cuándo sucederá esto. Cuando son nombradas estas tres instituciones, se empiezan a tomar acciones, además de lo que el FinCEN había determinado, particularmente de las instituciones mexicanas. De entrada, al siguiente día que se da esta acusación, se desconectan estas tres instituciones del SPEI. El SPEI, para quien no sepan, es el sistema de pagos inmediatos que tiene México. Por ejemplo, para los que están en Colombia, imagínense que te desconectan de breve y ya no puedes operar, ya no puedes operar. Esta desconexión fue temporal, estuvo durante unas horas esta desconexión. Lo siguiente que pasa, y también pasa prácticamente inmediatamente, es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la institución o el organismo que regula a las instituciones financieras, decreta intervenir gerencialmente a estas tres instituciones y les aplican también, bueno, tiempo después les aplican multas o sanciones financieras. En el discurso oficial se habla de que estas sanciones no están estrechamente relacionadas a lo que sucedió por las acusaciones de FinCEN, pero coincidentemente sucede en estos tiempos. Eh, ¿Qué pasa con los clientes? Pues claramente empiezan a ver incertidumbre, ven esta desconexión de SPAY. Luego por ahí también Visa es quien para una de estas instituciones procesa o emite o está en la parte de tarjetas, también los desconecta. ¿Qué pasa con los clientes? Empieza a haber una fuga masiva de clientes, todos queriendo sacar sus capitales y básicamente, hasta todo esto pasó a mediados de año. FinCEN había dicho que había 30 días para que se aplicaran esas sanciones. Realmente se fueron dando extensiones y hasta octubre fue donde realmente se aplicaron las sanciones. Entonces, hablamos de este caso. ¿Por qué es relevante? Porque finalmente es un precedente de una sanción extraterritorial de una nación con otra, y se demostró que el acceso al sistema financiero en dólares puede ser una consecuencia grave para una institución cuando se encuentran fallas estructurales en materias de PLD. Entonces, eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Hoy vamos a ver, bueno, también lo que vimos es qué posibles errores o omisiones se cometieron durante este periodo. Hoy vamos a hablar de qué consecuencias hubo y ha habido en torno a este evento. Y bueno, comencemos. Listo, Jorge, gracias por ese recorderis de lo que vimos la sesión pasada y para que todos estemos alineados con la información. Y antes de arrancar con las consecuencias, yo quisiera preguntarles cuál creen que es la consecuencia más grave para una entidad, esa que realmente no tiene marcha atrás en términos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Si nos pueden compartir sus opiniones por el chat y leemos unas dos o tres que ustedes consideren como después de esto ya no hay nada más que podamos hacer como entidad si tenemos algún esquema débil en términos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, esa preguntita para que nos respondan a cada afectación en la reputación corporativa, de acuerdo, Amalia, porque sabemos muy bien que el tema del lavado de activos, más allá de una sanción, es el tema reputacional que puede afectar el vínculo con proveedores o terceros, porque pues estar involucrado en temas de el IAFT pues es bastante complicado y se vuelve el ojo del huracán. Sanciones que llevan a la quiebra, exacto, Jaime, porque ahí hemos encontrado y pues precisamente una de las consecuencias más grandes de este caso es que pues no solamente salieron del sistema financiero, sino que también pues dejaron de estar activas estas compañías. Pérdida de la licencia de funcionamiento, riesgos reputacionales. Así es, Cristian. Multas, sanciones. Sí, cierre de la institución por liquidación forzosa. Vamos, estos son consecuencias. Estamos viendo desde
consecuencias severas hasta consecuencias fatales, ¿no? En donde pues se acaba la institución. Y vamos a ver qué pasó con estas instituciones, pero es muy cierto lo que están eh, poniendo aquí en en los comentarios. Esas consecuencias son evidentes y vamos a ver cómo esto se dio para estas instituciones, desafortunadamente. Eh, y bueno, Sí, si quieres, Dayana, la siguiente diapositiva, por favor. Listo, ahora sí comenzamos con las consecuencias. La primera que entendimos con base en lo que falló fue subestimar el riesgo de crimen organizado, porque el apetito de riesgo débil clasifica a los clientes de la misma manera y la severidad de las alertas no reflejan esa exposición a tipologías de crimen organizado. En consecuencia, pues, o la evidencia de este caso es que un empleado habría facilitado la creación de una cuenta para presuntamente lavar aproximadamente unos 10 millones de dólares. Eso fue en 2023. Y como consecuencia, la entidad se convierte en un habilitador estructural y el regulador interpreta esto como que el canal finalmente no funciona o es más bien habilitado para el crimen por patrón y no por evento. Y lo otro es que el aumento de probabilidades de medidas extraordinarias, la restricción de tramitar o la pérdida de corresponsalía, pues es algo ácido en términos del circuito de salida de los dólares dentro de la entidad. Porque entendamos muy bien que si el apetito de riesgo está mal definido, la entidad no administra el riesgo, sino lo institucionaliza. Y esto, pues, en términos de apetito de riesgo por tipología se ve muy afectado. Y el gobierno de excepciones, pues cuando el negocio insiste en el canal, pues debe quedar una evidencia de lo que está pasando, hacer un escalamiento y tomar una decisión. muy bien. A ver, la segunda falla que veíamos, o la segunda posible falla que veíamos es fallas en el proceso de debida diligencia. A ver, y hablemos de la consecuencia. Cuando se empieza se empieza a operar como de manera sistemática por una entidad para no revisar correctamente o para permitir trabajar con empresas fachada, se empieza a convertir en una estructura que te genera problemas, ¿no? Hay que recordar que esas empresas fachada no necesariamente van a llegar con documentación falsa o algo por el estilo. Muchas veces llegan con información correcta, con documentos legales correctos, con contratos reales, con facturas reales. Todo aparentemente, o todo lo formal está aparentemente correcto. El problema se da es que, en que ningún documento de estos acredita quién está detrás, ni por qué existe ese dinero. Cuando falla el proceso de debida diligencia, cuando falla a profundidad, la institución no puede responder incluso preguntas fundamentales, como lo podría hacer, oye, ¿quién va a ser el beneficiario real de esta transferencia? ¿Cuál es el propósito económico legítimo de esta relación o de esta transacción? Y muchas veces cuando no se tienen esas respuestas, la documentación formal, pues sirve, pues literal para tener una empresa fachada. Entonces, eso es exactamente lo que el crimen organizado necesita. Instituciones que tengan información válida y que no sean cuestionadas a fondo. Ahora, ¿cuál es? Bueno, en este caso de estas tres instituciones, se documentó o de las acusaciones que se tenían es que había clientes corporativos con estructuras de propiedad opacas, había operadores en sectores y montos inconsistentes con su perfil declarado y vamos, había señalamientos puntuales en torno a esto. Ahora, ¿cuál es el impacto de esta consecuencia? Pues ya lo hablábamos un poco en los comentarios que ponían. Primero, las sanciones a las que te expones, ¿no? O las multas a las que te puedes las multas que puedes tener. De entrada, no solo los reguladores locales, en el caso de México aplica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de Colombia Superintendencia, pero también organismos internacionales como en este caso sucedió, el FinCEN, eh, que no van a evaluar solo si la documentación estaba o está completa, sino si se hicieron las preguntas correctas, si el expediente muestra todo lo que no se hizo y la responsabilidad que tienen estas instituciones. Ahora,
¿Qué otro impacto se puede tener? Pues es la pérdida de corresponsalía y los bancos corresponsales estadounidenses durante su revisión durante su due diligence, pues revisan también o tienen la obligación de revisar muestras de expedientes de clientes y cuando encuentran relaciones corporativas donde la entidad no puede acreditar el beneficio ni el propósito económico específico de una transacción, pueden aplicar ciertas sanciones. Em, entonces, cuando todo esto se combina, pues las consecuencias pueden ser severas. Ya vamos a ver qué consecuencias reales tuvieron estas instituciones, pero pues esto es a lo que se expone cuando esta situación pasa. De acuerdo, Jorge. En una tercera consecuencia, Daya, vemos el perfil transaccional estático y mal integrado, o sea, KYC sin el KYT efectivo. Esto pasa precisamente por la incapacidad para conectar el perfil esperado con el comportamiento esperado o el comportamiento real y la ausencia de modelo dinámico. Ahí lo que vimos nosotros fue pagos repetitivos desde México hacia China y estructuras de pago que requerían correlación automática con el perfil y propósito declarado que no lo hicieron efectivamente. En consecuencia, tuvieron una ceguera progresiva frente al escalamiento del riesgo, o sea, el modelo se queda en la foto únicamente, mientras que el riesgo pues avanza. Además de eso, el regulador concluyó que pues, hubo una inefectividad del programa por incapacidad sistémica al detectar esas desviaciones materiales. Recordemos que el KYC es fotografía y el KYT es la película. Si el perfil no evoluciona y el riesgo sí lo hace, pues el incumplimiento se vuelve inevitable. Además de esto, pues la segmentación y los límites por producto y por canal tampoco siguieron como la normativa o la concurrencia que debería y la recalibración periódica basada en hallazgos reales no estuvo presente. Ahí súper clave que pues el tema por evento y por canales sí haga una sinergia bastante eficiente o por lo menos demostrativa para que no se quede corto el plan de acción que se puede efectuar en este tipo de tipologías. Muy bien. Otro de los posibles errores o omisiones que analizábamos es las deficiencias en el monitoreo internacional. Básicamente pagos entre diferentes países. ¿Qué consecuencias se puede tener entendiendo que la moneda, que es el dólar, tener o perder el acceso al sistema financiero internacional, pues es una consecuencia severa? La sesión anterior hablábamos de que una de estas instituciones, básicamente su apuesta era eh, intercambio de paridad cambiaria. Parte de su apuesta también era el tema de nearshoring, básicamente por la posición geográfica que tiene México. Hay una apuesta importante a ser proveedores de Estados Unidos. Entonces, la apuesta de esta institución era en voy a trabajar o voy a tener relaciones comerciales con empresas que apuesten al nearshoring, es decir, empresas que provean o entreguen materiales o entreguen productos, servicios a Estados Unidos. Entonces, imagínate que pierdes acceso al sistema financiero internacional o pierdes acceso a los dólares. La consecuencia pues, es terrible. Entonces, en los tres casos que estábamos analizando de las tres instituciones, quedó documentado que en los flujos al exterior se hacían pagos de alto riesgo, ¿ok? No necesariamente se tenía un sustento económico verificable. En la contraparte tenía un perfil de negocio, no tenía un perfil de negocio legítimamente identificable y los montos que se realizaban entre las operaciones eran inconsistentes de acuerdo a la actividad que se declaraba por parte de los clientes. Todo esto, pues si lo sumas que no se generaban alertas, esto no lo podemos saber, pero si esto le sumas a que no se generaban alertas o no se realizaba la investigación o no se generaba el reporte correcto. Veamos de fondo cuál es el impacto en ser desconectado del dólar. Y ya les decía uno de estos casos, oye, una empresa su apuesta era pues prácticamente esa, realizar operaciones internacionales dado su naturaleza de negocio. Entonces,
perder el acceso al sistema financiero en dólares es un mecanismo directo o una sanción directa que puede tener consecuencias fatales. De entrada, los corresponsales estadounidenses procesan y revisan pagos internacionales que pasan por las cuentas de ellos. Entonces, cuando identifican patrones sospechosos, sostenidos o patrones sostenidos sospechosos, ¿ok? Hacia contrapartes o jurisdicciones de riesgo, sin que se tenga un monitoreo apropiado por parte del respondente, la conclusión es que, o la conclusión puede ser que la institución no controla lo que ve, las operaciones que está haciendo hacia el exterior. Y una institución que no controla sus pagos internacionales, ¿ok? Desde la perspectiva del corresponsal, pues claramente es un vector de riesgo hacia su propio sistema de prevención de lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues precisamente la salida. De hecho, lo que FinCEN dijo a estas instituciones fue, oye, no puede haber corresponsalía no solo con instituciones financieras, sino con empresas americanas. ¿Ok? Entonces, estás desconectado, no vas a poder, o te van a eliminar del sistema de dólares. Entonces, aquí no era de que una empresa corresponsal identifica una anomalía y emite una sanción, sino pues, aquí era todas o fueron todas, o iba a ser en ese momento, cuando se determina la sanción, iba a ser todas al mismo tiempo. Cuando te quedas sin acceso al dólar, pues la entidad queda sin capacidad de operar internacionalmente, no puedes procesar transacciones, en el caso de México no puedes procesar remesas, no puedes liquidar operaciones de comercio exterior, no puedes mantener relaciones con custodios o con cámaras de compensación internacionales. Eh, Básicamente no es una exclusión parcial de algo, sino es una exclusión estructural que de hecho, en el caso de este caso que estamos analizando, eso era la sanción que se estaba poniendo desde un inicio. Se puso una fecha cuando esto iba a suceder y se fue extendiendo, pero sabiendo que eso iba a suceder, ¿ok? Se tomaron acciones desde autoridades, desde clientes, desde las propias instituciones. Entonces, esa es una consecuencia terrible que puede pasar. Listo. Luego hablamos de no detectar las redes. Este enfoque pues, es caso a caso o transacción a transacción sin análisis de vínculos. Aquí lo que falló fue un análisis por silos, por cliente o por caso, sin integrar señales para identificar las estructuras, múltiples clientes a una misma contraparte, o beneficiarios comunes y atributos compartidos. Esto pues no nos da una visión completa de la red y se captura la punta del iceberg solamente y no se deja ver como todo lo que está por debajo realmente sucediendo. En evidencia pública encontramos que el caso muestra múltiples empresas mexicanas vinculadas pagando a contrapartes en China con periodos prolongados. En consecuencia, hubo persistencia de redes criminales completas dentro del sistema con reutilización de cuentas y contrapartes. Y una segunda consecuencia, que es el ROS, donde emitieron un ROS parcial y dejaron parcial y de baja utilidad, perdón, investigativa, sin mapa de asociados, sin ningún evento o casuística muy mapeada o documentada, y esto pues elevó la exposición a sanción por inefectividad, porque el crimen financiero opera como estructura sin análisis en silos, que es lo que yo realmente soy muy partidaria, dejar de ver los riesgos de las entidades como silos. Entonces vemos un riesgo del LAFT por un lado, riesgo operacional por el otro, riesgo de fraude por otro. Y pues esto no desmantela las redes, sino que solamente administra los incidentes sin dar una estructura completa o una visión completa a las entidades de qué es lo que está pasando, porque finalmente la información viene desde la misma fuente que es el cliente o la contraparte. Entonces, cuando estos riesgos se ven por silos aparte, pues esto genera un impacto real dentro de las estructuras o las estrategias que tiene cada entidad. Jorge, acá te pregunta Cristian, desde tu experiencia, cuáles son los acuerdos intergubernamentales y mecanismos de cooperación internacional que faciliten el intercambio de información para transacciones COMEX? ¿O cómo puedo yo generar controles para el conocimiento y seguimiento de estas operaciones?
Si quieres la contestamos ahorita Ah, o al final. sí, sí, si quieren, si quieres, respondámoslas al final. Igual aprovechamos la pausa para, si nos pueden ir dejando sus preguntas y las vamos a ir respondiendo al final. Gracias, Cristian, por tu pregunta y ahorita pasamos a responderla. Muchas gracias. Ok, hablemos de la siguiente posible falla que sucedió y esto es algo más común. Esto es algo muy común que pasa en las instituciones financieras. eh, el cierre de alertas por fatiga operativa. Y es que esto sucede bastante y ustedes lo viven todos los días en cuanto a que de pronto la generación de alertas que se está teniendo es mayor de la que se puede atender simplemente por la capacidad operativa instalada. Ahora, esto puede tener consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar con procesos que no son los indicados, se puede normalizar ciertas prácticas que no son las correctas para hacer una investigación adecuada de cada uno de los casos. ¿Qué pasa? Que también se empiezan a aumentar los falsos negativos y empieza esto a surgir o se empiezan a generar, pues, em, evidencias o se pueden empezar a generar alertas para posibles auditores, entonces, y para otras instituciones. Ahora, a ver, vámonos un paso atrás. Y cuando tu sistema de alertas o el sistema de alertas debería ser esa primer línea de defensa. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, debería de ayudarte a identificar estos casos en donde pudiese haber una actividad que salga de lo habitual, que te permita saber que están habiendo, que están existiendo operaciones que no corresponden o que tienen un riesgo de prevención de lavado de dinero. Ahora, cuando este mecanismo se convierte en algo que te desvía de tu objetivo, pues estás en un problema importante. Ahora, a ver, hay que también ser muy claros en esto y justo hablaba con una persona que participó o en una persona que participó en la intervención de una de estas tres instituciones y me decía es que dentro de lo que estamos revisando, no es que haya, o sea, vamos, no encuentras o maldad como tal, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver tantas alertas, vamos, no es que todos los analistas o todas las personas estén buscando hacer actividades que no son apropiadas, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque parte de lo que indicaban las acusaciones del FinCEN es que había ejecutivos que se identificaron que tenían o que estaban permitiendo ciertas actividades. Hablando del tema de las alertas, pues lo que decía es que un gran equipo lo que se tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes demasiadas alertas? Pues finalmente se producen analistas que van a estar agotados, que no van a desarrollar tal vez el criterio más adecuado, más bien van a tener un criterio inconsciente en el que pues, lo que están haciendo es buscar sobrevivir operativamente hablando. Y pues muchas veces caemos en estar cerrando alertas con la justificación mínima suficiente para que el expediente esté documentado. Y algo que también he conversado con personas que están en esto, inclusive he tenido la oportunidad de hablar con reguladores de Estados Unidos y justo me decían es que muchas veces simplemente se ven estas actividades con el afán de cumplir o con la intención de cumplir sin ir más allá. Yo no pienso y no creo que esto sea lo regular, lo habitual, pero sí es un hecho que cuando tienes una cantidad anormal de trabajo, pues probablemente van a suceder estas cosas. Entonces, qué pasa en el tiempo? Pues lo que al inicio se convierte en una desviación relevante de trabajo, se empieza a convertir en algo o en un ruido normal de trabajo. Y pues al final del día esta desviación deja de ser una señal y se convierte en la realidad de muchas instituciones. Para este caso en particular que estamos analizando, quedó evidenciado que había un patrón de cierre de alertas, ¿ok? Y que había un descarte elevado pues ciertas alertas. Había justificaciones
repetidas, ¿ok? Inclusive entre un caso y otro, inclusive a nivel, el texto era muy, muy similar, por no decir que igual. ¿A qué nos lleva a pensar? Pues que el cierre de alertas, pues no fue el adecuado. Ahora, hablemos del impacto que esto representa y a ver, ¿qué va a pasar? De entrada, pues operativamente vas a tener un aumento de falsos negativos. Esa es la consecuencia técnica de esta práctica o de esta normalización. Y cuando una entidad deja pasar actividades o operaciones sospechosas, y esto además sistemáticamente se convierte en dejar pasar expedientes y que dice que fueron revisadas y descartadas, pues se convierte en una situación grave, ¿ok? Porque al final queda documentada una conclusión incorrecta en donde el proceso no se realizó de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando llega el regulador y audita esos expedientes? Bueno, pues se tiene evidencia de incapacidad operativa que es irrefutable al final del día. Entonces, ¿qué argumentas contra eso? ¿Ok? Y ahí es donde podemos empezar a caer a las consecuencias de sanciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta actividad que pareciera que es, o este posible fallo que pareciera que es mínimo, realmente puede derivar en algo mucho más grave, ¿no? Aquí estamos hablando de, pues no era una omisión ocasional, sino aparentemente había cierta recurrencia en en este escenario, ¿no? Así es. Una séptima consecuencia que vemos acá es el ROS tardío o débil. Como lo mencioné en la anterior consecuencia, pues lo que les falló principalmente fue los reportes reactivos o tardíos con narrativas incompletas, con una evidencia insuficiente y sin una línea de tiempo ni trazabilidad que evidenciara lo que estaba ocurriendo con esas contrapartes que pues estaban malversando los dineros, ¿no? Eh, Esto lo demuestran porque en Corredores México a China y los precursores, la narrativa debe conectar, o sea, quien controla el propósito y la contraparte debe haber una recurrencia y una red de la información y la parte internacional se consolida cuando se percibe ausencia de reporte eficaz y mitigación temprana. Esto quiere decir que durante la compartición de la información del ROS no fue eficiente ni evidente dentro de la información que se esperaba para un reporte de operación sospechosa y como consecuencia, pues esto deja de ser mitigante y se convierte en un indicador de debilidad sistemática del programa que hoy tenían en ese momento las instituciones. Y además las autoridades no pueden conectar los eventos y las estructuras y esto aumenta el riesgo de medidas porque pues evita, pues precisamente les permite hacer medidas mucho más severas con una presión de remediación y era lo que hablábamos un poco en los comentarios en términos de multas y sanciones a título personal e institucional que igualmente afectaban o afectaron en su momento la continuidad del negocio y por eso hoy en día pues esas instituciones ya no están activas dentro del sistema financiero. Recordemos también que un ROS no es solamente un trámite de solicitar los documentos, sino es la prueba de la entidad que entiende cuál es el riesgo de esa contraparte y documenta la diligencia y coopera de forma útil para que esa información pues sea escalable al ente regulador y poder pues tener la debida diligencia eficiente dentro de esos esquemas de conocimiento de contrapartes. Muy bien. Ahora, hablemos de la siguiente posible omisión o error que se cometió y es debilidad en los controles de los colaboradores, posibles insiders. Y este es un tema que da para hablar mucho. No hace mucho también conversaba con un colega de una institución financiera, no precisamente en el área de prevención no en el área de AML, sino más bien del lado de prevención de fraude y me decía, oye, eh, ¿qué hacemos con el tema de fraude interno? O sea, es una situación delicada. Y yo le decía que por qué, y me decía, oye, no hace mucho identificamos una persona que estaba realizando prácticas inapropiadas, se le dio de baja. eh, Y no hace mucho me enteré que ya está en otra institución.
Es un tema delicado porque la realidad es que eh, no hay, no existe en Latinoamérica, no existe un mecanismo en el que, pues estas personas que se ha comprobado que realizan actividades eh, no deseables dentro de unas instituciones financieras, pues de alguna manera ya no puedan ser, ya no puedan pertenecer a otras. También conversaba con una persona que ellos se dedican desde el área de recursos humanos a identificar patrones, a identificar igual con el uso de tecnología, con aplicaciones de ciertas evaluaciones, test, etcétera, ayudan a identificar cuando una persona tiene cierto perfil de riesgo, que muchas veces esto no lo ves en un CV, que no lo ves en una entrevista, que no lo ves en una referencia. Inclusive me decía, la referencia, es más, me decía, evítala, esa no te va a servir para este tipo de cosas, no necesariamente te va a servir. Hay otros mecanismos que nos pueden ayudar a identificar cuando una persona es una persona de riesgo. Y otra cosa que decía y que me hizo todo el sentido del mundo es, oye, a ver, primero hay dos momentos, o de hecho hablaba de tres momentos. Uno es antes de que la persona llegue a la institución, ¿qué controles voy a hacer para identificar con quiénes estoy trabajando? Segundo es, uno sí, ahorita hablo de esos, de los mecanismos, ya vi por acá la pregunta. El segundo es, muchas empresas cometen el error y sobre todo muchas instituciones financieras cometen el error de, una vez que ya contrataron al personal, asumir que ya no hay riesgo. Lo que me decía esta chica es las empresas constantemente tienen que estar evaluando el riesgo de las personas con las que están trabajando. Porque me decía, ella encontraba una tasa de incidencia en el que las personas, muchas veces porque ya tienen años trabajando en las instituciones, ya no se les realizan evaluaciones o ya no se está monitoreando el riesgo que tienen estas personas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes una relación de 10 20 años, pues muchas cosas cambian. Me decía, es que es natural y es obvio que eso va a pasar, que la persona cambie. Me decía, es más, sería raro que no cambiara. Me dice, y en ese tiempo pueden suceder muchas cosas. Y ahí es donde se empiezan a combinar estas situaciones en las que empieza a ser, digamos, tentador para las personas hacer cosas indebidas, presiones personales, presiones económicas, situaciones de salud familiares, presiones de crimen organizado o amenazas de crimen organizado a las personas. Y me decía, oye, es que la actividad tiene que ser de manera recurrente, estar evaluando a los colaboradores. Y finalmente, ¿qué pasa cuando esta persona ya no pertenece a la institución? Cuando se termina la relación laboral, qué va a pasar con esa persona? Porque de alguna manera, pues sigue viendo ese vínculo. Y lo menciono por esta primera anécdota que compartí en el que decía, oye, es que nosotros no dimos ninguna recomendación ni ninguna referencia de esta persona y ya lo vimos. Obviamente, ¿qué es lo que tuvo que hacer esta persona? Pues llamar a la otra institución y decirle, oye, cuidado por A, B, C y D. Pero ¿qué pasa después? Entonces, la consecuencia, pues es terrible. Dentro de las acusaciones que hizo el FinCEN, decía, oye, para una institución decía, se identificó que ciertos ejecutivos, directivos, inclusive llegó a mencionar, y tuvieron omisiones a la hora de realizar ciertas actividades. Para otra institución, inclusive el FinCEN señaló que hubo directivos y ejecutivos que tuvieron relaciones, menciona inclusive con qué célula o con qué, pues sí, con qué cártel se estaban comunicando para diseñar esquemas de lavado de dinero, que eso es una acusación mucho más grave, es decir, no solo estoy omitiendo que algo está pasando, sino estoy siendo parte y partícipe del problema. ¿Cuál es la consecuencia? Pues tener esas personas al interior, la reputación claramente se ve afectada. El impacto, pues todo esto acumulado se puede generar en el impacto que estamos viendo, ¿no? O que vamos a ver al final de estas tres instituciones. Eh, y pues bueno, ¿qué sucede? Inclusive dependiendo de la regulación local, pero muchas veces la sanción, ojo aquí, la sanción va sobre la institución.
Las personas, a menos que de ser una sanción, de ser una sanción para la institución se convierte en un tema penal, pues la persona puede tener una consecuencia. Pero hay muchas veces que ni siquiera se llega a eso, es simplemente la institución se queda con la multa y pues ya la institución termina, digamos, lavando los trapos sucios, como decimos en México, en casa, ¿no? Entonces, eso es importante, saber con quiénes estás trabajando, porque las consecuencias pueden ser muy, 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 muy graves. Listo, Jorge. Penúltimo, la consecuencia que encontramos fue un gobierno ML débil. Las tres líneas estaban descubiertas y una auditoría de forma irregular. Esto que falló los comités y poder real, porque sabemos que un oficial de cumplimiento debe tener la potestad de poder tomar decisiones, pero esto tiene que ir acompañado de una junta que apoye. Entonces, pues estar sin respaldo y la responsabilidad en la línea de negocio, el área de compliance no puede tomar una decisión dura sobre lo que esté pasando. Que evidenciamos que FinCEN impone una medida extraordinaria porque concluye que existen vacíos dentro de esas decisiones y la parte de lavado de activos y el concierto para delinquir implica la pérdida de confianza en el control y la gobernanza de las instituciones. El caso muestra además que hubo medidas internacionales que no se explican por qué y solo se muestran como errores técnicos, pero se replica por repetición y permisividad. En consecuencia, pues cumplimiento hereda el riesgo, el negocio lo normaliza y lo reproduce como fallas repetitivas. Además de eso, el supervisor y el mercado aplican el control extraordinario porque es un mayor escrutinio, restricciones e intervención por defecto del gobierno. Recordemos también que sin respaldo de la junta directiva y responsabilidad por línea del negocio, cumplimiento no gobierna el riesgo, sino que lo hereda. Ahí pues vemos ese punto muy descubierto y casi que al desnudo porque pues finalmente no pudieron tomar una decisión en el área de cumplimiento para poder pues evitar este tipo de sanciones y este tipo de situaciones dentro de las instituciones, además pues porque no se tuvo un control interno eficiente que pudiera tomar alguna decisión respecto a lo que estaban haciendo algunas personas, tanto de la alta gerencia como pues también funcionarios de las instituciones en términos de hacer todo el proceso con las empresas desde China. Ok. Eh, Muy bien. Hablemos de el último posible escenario o el último posible error, que es no hacer estrés test de corresponsalía y exposición internacional. A ver, este es un tema interesante y déjenme decirles por qué. Lo que pasó aquí literalmente fue de la noche a la mañana. Cualquier sistema de estrés test, vamos, es complicado que esté preparado para una situación como la que se vivió acá en México. ¿Por qué? Porque, digamos, el día cero, donde se hacen estos comunicados internacionales, al siguiente día ya había consecuencias. Si bien el día que empezó todo, se determinó una fecha donde iban a aplicar las sanciones por parte de las instituciones o en este caso la instrucción que daba FinCEN para las empresas e instituciones bancarias de Estados Unidos, al siguiente día ya empezaron a llegar las consecuencias. Una de ellas, y de hecho allí sí es importante mencionar que fue algo raro, por decirlo menos, cómo actuó la autoridad local. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión parcial del sistema del SPE que ya les mencionaba. Vamos, como que en lo que se ve, qué se vio hacia el exterior, como en lo que se veía que pasaba, los desconectaron sin previo aviso, ¿ok? La gente que tiene sus ahorros en esas instituciones no podía moverlos de fuera de la institución porque fueron desconectados, ¿ok? Eso ¿qué sistema antiestrés puede considerar todas estas situaciones y en un intervalo tan corto de tiempo? Ahora, independientemente de lo que pueda o de lo que sucedió posteriormente, y hubo muy poco tiempo para actuar. Entonces,
este ejercicio no es un ejercicio técnico menor, ¿ok? Aquí hay que recordar que se tiene que responder a las preguntas incómodas de qué voy a hacer o qué se puede hacer si mañana pasa esto, qué pasa si mañana perdemos acceso a nuestra red internacional, ¿qué hacemos? Insisto, para este caso fue muy rápido lo que pasó, fue muy trágico también cómo se dieron las cosas. Porque además, si esto lo sumamos que el discurso, inclusive tristemente también politizó mucho el tema y el discurso político no estaba alineado a las acciones que se tenían, pues todo el escenario y todo el entorno es peor. Eh, pero hay que estar preparados para eso, ¿ok? ¿Cuál es el impacto de no realizar esos ejercicios de manera periódica, estos simulacros? Pues en esencia vamos a tener eh, distintas consecuencias. Ahora, ¿qué se debería de considerar? Es, primero, ¿qué va a ocurrir o qué va a pasar con la institución cuando exista una interrupción de pagos? Segundo, ¿qué va a pasar después con los corresponsales en cascada? ¿Ok? Y ¿qué pasa si me obligan a tener una reestructuración forzada de cómo hoy en día operamos? Entonces, esa es una actividad primordial. Creo que lo que pasó acá en México sí supera el límite de lo que se pudo haber probado, dado lo que pasó y en el tiempo que pasó, pero si no se está totalmente preparado, inclusive lo veías entre una y otra institución, cómo iban saliendo los comunicados oficiales, quién lo hacía primero, quién lo hacía después y con qué estilo de comunicación lo hacían. Hay una institución que hasta la fecha sigue, bueno, está en litigio y siguen, de hecho todas, pero una particularmente está siendo muy enfática en no me des las acusaciones, dame las pruebas que están derivando en estas acusaciones. Y ese fue y siempre fue su postura, ¿ok? Eso fue como lo que, como decidieron actuar. Ahora, ya para ir concluyendo y para pasar a responder las preguntas que tengan, y a modo de conclusión, déjenme hablar de las consecuencias e ir cerrando con lo que ustedes ponían aquí en los comentarios al inicio. Ponían por allí pérdida de reputación, claramente. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos ver? Simplemente les decía, Visa dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar contigo porque esa reputación que tú hoy estás teniendo, me la vas a pasar a mí, ¿no? Entonces, Visa dijo, ¿sabes qué? Bye, ya no voy a trabajar contigo. Entonces, ya no solo afecta el sistema de pagos, sino estamos hablando también el tema de tarjetas. Reputación claramente, pues, instituciones que fueron señaladas. Había una institución que fíjense, estaba cumpliendo por esas fechas 50 años. Imagínense la trayectoria de 50 años de esa institución. Había estado operando durante mucho tiempo, era pues conocida en el mercado. Eh, Claramente todo esto fue afectado. Luego hablaban de multas y sanciones económicas. Eso sucedió también. Eh, en suma, para las tres instituciones estamos hablando de más de 134 millones de pesos, poco más de, o alrededor de 15 millones de dólares para que se den cuenta más o menos no, perdón, no, 15 millones no, deben ser alrededor de 7 millones de dólares, una cosa, 70 millones de dólares, perdón, una cosa así, fue lo que pasó, 134 millones de pesos en suma para las tres instituciones, pesos mexicanos. Hay que poner o hay que leer esta consecuencia en el contexto. Dado todo lo que pasó, me parece que inclusive lo de las multas fue el menor de los daños, ¿ok? El primero fue claramente un reconocimiento de que realmente algo había pasado, de que realmente el hecho de que hubiera una sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no solo era una penalización económica, por más que el discurso decían es que no está relacionado con las acusaciones de FinCEN, pues se dio en esos tiempos. Entonces, pues de alguna manera la autoridad local estaba reconociendo que había un problema con estas instituciones. Y había
Y esa señal, una vez que se emite, ya es muy difícil de revertir. Segunda consecuencia, fuga masiva de capitales, claramente, y esto ¿en qué deriva? En un colapso de liquidez, ¿ok? La gente empezó a tratar de sacar dinero rápidamente de sus instituciones, por más que aquí en México tenemos un seguro del IPAP que se llama, que es un seguro para protección de ahorradores. Por más que se tenga eso, pues en muchos casos no se alcanza a cubrir. Siguiente consecuencia, parálisis operativa y aislamiento el sistema financiero. Esto fue lo que pasó. Estas tres instituciones fueron aisladas. Es una de las consecuencias más definitivas. Fueron aisladas del sistema financiero internacional y fueron aisladas del sistema financiero local. Eh, y finalmente la consecuencia más grave se materializó. Hoy en día estas tres instituciones ya no están operando, ninguna de estas tres. Es muy triste lo que pasó. Estamos hablando de miles de colaboradores en suma para estas tres instituciones. Ya hoy en día no están operando. Sus destinos fueron distintas. La casa de bolsas terminó vendiendo sus activos y cartera a una institución, incluyendo su gestión de fondos, lo terminaron vendiendo. Eh, bueno, toda esta información es pública. Vector Casa de Bolsa eso fue lo que terminó haciendo. De hecho, hace un par de semanas fue que se anunció esta compra de activos. Intercam tuvo que vender sus operaciones a otro banco. Además, otro banco también terminó absorbiendo parte de su personal y digamos que se llevó al personal. Básicamente el negocio se terminó. Y CI Banco, si tú hoy ingresas a la página de esa institución, te dice que hoy ya no está operando. Y fue lo que pasó. Esta empresa era líder en cierto parte del mercado, particularmente fideicomisos. Todo esto tuvo que ser pues desmantelado y se entregó a otras instituciones. Allí ese negocio es muy importante porque ahí están las fibras, que es un instrumento legal que se utiliza acá en México, que es muy importante. Y todo ese negocio fue transferido a otras instituciones. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, ninguna de esas tres instituciones sobrevivió a esta acusación y vamos, eh, fue una situación muy trágica, sobre todo cuando conoces a personas que están allí y que vivieron de cerca, pues es una situación grave. Todo lo que ponían al inicio sucedió, ¿no? Reputación, multas, una quiebra, impedimento operativo, todo eso pasó. Ahora, yéndonos a las preguntas. La primera pregunta que nos hacía Cristian por acá, Sí, te digo ajá. que cuáles son los acuerdos intergubernamentales y mecanismos de cooperación internacional que faciliten el intercambio de información para transacciones cómics. Ok. Eh, bueno, ahí descompongamos la pregunta en dos cosas. Primero, acuerdos y mecanismos para intercambio. Vamos, existen distintos desde, si no mal recuerdo, está el OMA, si no me equivoco, que son básicamente estándares para simplificación de procedimientos, sobre todo aduaneros, entre países y miembros de organizaciones aduanales. Entonces, esos mecanismos internacionales ya existen. Por ahí hay tratados internacionales a los que apegarse. En donde me quiero concentrar un poco más es en la segunda parte de tu pregunta, es, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Un poco lo que hemos venido hablando. Primero, asegurarte de hacer una debida diligencia de la contraparte, lo que decía Elina hace un momento, el famoso KYC, KYB, aplicado al comercio. Lo siguiente es, pues, claramente el monitoreo transaccional de operaciones, implementar alertas. Lo que hablaba con esta interventora es, me decía, es que suelo hacer muchas preguntas, no me quedo con lo primero que me responden. Y es lo que decía ella, yo pregunto y pregunto y empiezo a cuestionarme.
ciertas cosas que tal vez son difíciles de ver a la vista, pero el monitoreo transaccional es la base. Y ahí establecer umbrales, pues que te permiten hacer revisiones estratégicas desde eh, el país de origen. De hecho, una de las instituciones decía, es que, oye, tú me estás diciendo que las operaciones con China, decía, oye, me estás señalando, por decir un número, no lo traigo muy presente, pero me estás señalando 10 operaciones y yo opero 10.000 operaciones, o yo realizo 10.000 operaciones con China. ¿Cuál de esas, no? Y no significa que simplemente ciertos países van a ser, tienes que revisar todas las transacciones que vengan de esos países, pero en combinación de ciertos factores como montos de las transacciones, actividad comercial involucrada, el país, la empresa en sí mismo, cuánto tiempo tienes conociendo a la empresa, etcétera, pueden elevar como el riesgo de una operación como tal. Entonces, los umbrales son muy importantes, tenerlos claros. Y pues claramente el gobierno interno que puedas tener y trazabilidad documental. He hablado últimamente mucho en distintos foros de que este famoso checklist, de hecho me decía, esta misma persona me decía, a ver, los checklists ni deberían de existir. Cada institución es diferente y cada institución debería de tener sus propios controles y no solo un checklist para saber que estás teniendo toda la información que se necesita o tener la trazabilidad que aparentemente necesitas. Entonces, la idea es buscar tener un expediente completo, facturas comerciales, procedimientos que se realizaron, pedimientos certificados de origen, todo lo que se necesita. Bueno, en esencia eso. Yo creo Eh, ¿Mm? que la siguiente preguntita y la que teníamos preparado, perdón, para ustedes lo dejamos para cuando nos podamos encontrar presencialmente. Y en ese caso los quiero invitar a que escaneen el código QR para que se puedan inscribir en la sesión del 17 de marzo, que nos veremos en un after work en Basto Bistro, en la calle 70, número 445. Allá los esperamos para ver las estrategias claves para anticipar estos riesgos LAFT y evitar sanciones o desconexiones del sistema, así como pues tuvieron consecuencia estas tres entidades. No sé, George, si quieras agregar algo más antes de cerrar este espacio con los invitados. Sí, muy, muy rápido. María José, por ahí hizo una pregunta y si quieres la conversamos ahora que estemos por allá. Simplemente quiero responder muy rápido. Me decía mecanismos, te voy a decir un poco lo que me comentaba esta persona. Además del background check que le puede hacer a un colaborador, me decía mucho, fíjate en sus redes sociales o hay que fijarse mucho en las redes sociales, allí puedes encontrar información. Decía, ellos se dedican a esto y me decía que ahí es uno de los grandes diferenciadores que están viendo, el tema de redes sociales y ciertas evaluaciones que aplican para identificar el riesgo. Eh, Inclusive ella me hablaba de algunos, tasas de resultados que puede dar un mecanismo u otro. Me hablaba del background check que te da cierta efectividad versus hacer otros mecanismos que te pueden dar 2 o 3 veces mayor efectividad. Este, listo. Pues creo que sería todo. Sí, acá Germán nos dice, pues los que podamos extendernos un poquito en el tiempo. Yo no preguntaría qué deberíamos tener implementado, preguntaría qué debemos exigir como responsables de prevención LAFT, y lo primero es el apoyo total de la Junta Directiva y a las decisiones y los controles que se generan en el área de cumplimiento. Completamente de acuerdo contigo, Germán. Entendemos que si bien un oficial de cumplimiento tiene toda la potestad de tomar alguna decisión que vaya a blindar a la entidad, pues la Junta debe respaldar este tipo de acciones y decisiones porque pues no pueden actuar solos. Y estamos de acuerdo que es exigir como responsables, más no que deberíamos tener sobre la mesa y sobre los planes de acción. Entonces ahí sí estamos alineados. Pues nada, los invitamos entonces el próximo 17 de marzo a que nos acompañen y pues nos tomemos una cervecita, un vinito y conversemos sobre estas estrategias y también escuchar de la mano de ustedes y toda la experiencia que hoy en día tienen, cómo desde su rol pudieran ustedes haber prevenido este tipo de situaciones. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por hacer parte de Gracias. este Pensar Risk y nos vemos pronto. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Chao, buen día. Chao.